estamos en Encendido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mauricio Fernandini y Valery Vázquez de Velasco en el estudio central en Lima. Quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington DC. Gracias por estar con nosotros. Mauricio, Valery, ahora vamos a ocuparnos de un problema, otro problema de salud pública. Porque la obesidad, que es el tema que vamos a tocar ahora, es un problema de salud pública. Si bien es cierto, afecta a personas individuales, ¿verdad? La persona es, desde el punto de vista de la salud pública, el país realmente pierde muchísimo cuando un gran porcentaje de la población es obesa. Y de acuerdo a recientes estadísticas, 1 de cada 4 peruanos mayores de 15 años tiene obesidad. Vamos a pedirle a nuestro invitado, el doctor Jesús Roca, él es médico, él es endocrinólogo, que nos hable de los aspectos biológicos de esta condición de la obesidad. Doctor Roca, qué gusto de saludarlo en nombre de Mauricio Fernandini y Valery Vázquez de Velasco también. Buenos días. Buen día, doctor Huerta. Mis saludos también para Valery y Mauricio. Con todo gusto para contestar las preguntas. Buenos días. Muy bien. Primero definamos, doctor, defínanos ¿cómo se sabe si una persona tiene peso normal? ¿Cómo se sabe si una persona está gordita, lo que se llama sobrepeso? ¿Cómo se sabe si una persona está obesa? ¿Y cómo se sabe si una persona está mórbidamente obesa? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, esto es una fórmula matemática simplemente. Es por consenso y hace muchas décadas de la relación del peso sobre la talla. Tenemos que tener el peso de la persona y la talla en centímetros, en metros. Y, por ejemplo, si una persona pesa 80 kilos, mide 1,70, pues vamos a dividir 80 entre 1,72 y eso es bien complicado eso, doctor. Le juro que es bien complicado. Yo creo que es más fácil entrar al Internet. En el Internet hay muchos de estos calculadores que le llaman, ¿no, doctor? En el cual usted pone su talla y usted pone su peso y la máquina le calcula un número que se llama el índice de masa corporal. Es el índice de masa corporal. Muy bien. Pero ¿cuál es la clasificación? Lo interesante es de que hay rangos y se considera que según el índice de masa corporal, el peso normal debe ser entre 20 a 25. Si la persona tiene el índice de masa corporal entre 25 a 30, está en sobrepeso, y si tiene más de 30, está en obesidad. Y lo que usted comenta que es la obesidad mórbida, pues es cuando el índice de masa corporal está por encima de 40. De acuerdo. Y por debajo, ¿cuándo es cuando tenemos cuando nuestro peso no está en un nivel correcto? Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 20, otros consideran 18, también existen problemas asociados al bajo peso. Son otros problemas como osteoporosis u otros desórdenes. Pero en general, la curva, a medida que el IMC, el índice de masa corporal, va aumentando, se hace una pendiente en diversas enfermedades, aparte de la diabetes, que lo relacionamos mucho, con, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, con enfermedad grasa del hígado y con diversas neoplasias. Por eso es el riesgo. Cuando el índice de masa corporal ya está en 30 hacia arriba, doctor, esa pendiente se hace prácticamente muy amplia. Doctor, si la persona está consciente, de acuerdo a lo que usted ha explicado, que tiene obesidad mórbida y pasa una línea de tiempo de más de un año y su círculo inmediato le dice permanentemente: tienes que bajar, te regalo el nutricionista, te regalo el gimnasio, pero la persona en realidad no toma conciencia ni tampoco le molesta estos riesgos de volverse diabética, de sufrir del corazón. ¿Y cómo se atiende en esos casos cuando la persona que padece la enfermedad, obesidad mórbida, es la que debería atender su propia enfermedad y no su núcleo familiar? Le pedimos, doctor, nuestra gratitud al doctor Roca por su comprensión y paciencia. Así son las noticias, tenemos que atenderlas y dejamos pendiente la respuesta, doctor, que ya tenemos diagnosticado al paciente con obesidad mórbida, todo el núcleo familiar deseoso de que él baje, inclusive le dicen: te regalo el nutricionista, te pago el gimnasio, pero el paciente ya lleva más de 2 años en obesidad mórbida. ¿Qué se hace en ese caso? Porque sospecho que quien tiene que bajar de peso es el que tendría que tener las ganas, la voluntad y tomar conciencia de que está enfermo. Sí, el problema es sumamente complejo, no es tan fácil
como de restar alimentos o hacer más actividad física. Sin embargo, hay que considerar un aspecto importante. Si hay una persona con exceso de peso, desde el punto de vista médico, se requiere que baje 10% de su peso para que sus disturbios metabólicos bajen. Ahora, evidentemente, cuando usted me habla de obesidad mórbida, no es gran parte de la población peruana. En estos casos a veces es muy compleja la pérdida de peso y de repente requiere ya manejo quirúrgico. Pero yo me voy a la gran población obesa que existe en el Perú, que aproximadamente es 25-28% de obesos. Vean, las personas que tienen obesidad no perciben el ser obesos porque no consideran que tienen una enfermedad crónica. Se sienten y eso gorditos es porque nomás. también las instituciones de salud no consideran también a la obesidad como enfermedad crónica, a pesar de que la OMS sí, y nosotros también sabemos que es una enfermedad. Pero lo que quiero llegar es de que no se necesita tener mucha grasa en el cuerpo para tener enfermedad, sino dónde está esa grasa. O sea, no es importante tanto el índice de masa corporal, sino esa grasa que está en exceso, dónde está localizado. De tal manera que puede haber personas que tienen sobrepeso simplemente o una obesidad leve y tienen muy alto riesgo de tener diabetes o enfermedad cardiovascular, y puede haber al revés, personas muy obesas que se le hace exámenes y relativamente está mejor que la persona. ¿En qué parte del cuerpo, digamos, ocurre cuando se deposita la grasa, en qué parte del cuerpo es el peor pronóstico? Sí, entonces si esta grasa está depositada en vísceras, en el hígado, en el páncreas, en el peritoneo, es decir, en la región abdominal del cuerpo, esa persona nota que su barriga, su abdomen está aumentando de volumen. Esa grasa es deleteria. Esa grasa es sumamente inflamatoria, a comparación de personas que pueden tener la acumulación de grasa en sus miembros superiores, en sus caderas, miembros inferiores, y no tanto a nivel abdominal. Este dato es importantísimo, doctor. Entonces, la acumulación de grasa, los panzones, pues hombres y mujeres panzones, las panzas grandes, esas son, digamos, desde el punto de vista de enfermedad, las más dañinas, porque esa es la grasa que usted le llama la grasa deleteria, la grasa dañina. Ahora, ¿esas personas pueden bajar de peso o es algo genético a lo que están destinadas? Sí, hay dos componentes importantes. Sí, es cierto. Existen genes también desfavorables en esta persona. La acumulación de grasa en diversas partes del cuerpo tiene un fondo también, una predisposición genética, pero indudablemente también hay una parte ambiental basada en la alimentación y la actividad física. Pero si esta base genética predispone a la persona a que la acumulación de grasa sea a nivel central, pues digamos que el esfuerzo en estas personas debe ser mayor que en las otras personas. ¿Y en quiénes son las personas que tendrían más facilidad de acumular grasa a nivel abdominal, vísceras? Las personas que tienen predisposición a diabetes, lo que le llamamos las personas con resistencia a la insulina. Este fenómeno predispone a que la acumulación de grasa sea a nivel de órganos, vísceras, que no están diseñados para manejar grasa, a expensas del tejido celular subcutáneo donde normalmente se deposita. Doctor, ¿cuáles son los alimentos más tóxicos? ¿Cuáles son los alimentos que realmente nos hacen daños, que usted diría están prohibidos para una persona que tiene esta tendencia a justamente tener esta acumulación de grasa cerca de las vísceras? En general se tiene que restringir todas las calorías, las fuentes de calorías, es decir, hay que restringir todo, pero acá hay dos aspectos muy importantes. Una parte de los carbohidratos, no todos, a veces pensamos todos los carbohidratos, no, pero una parte que son aquellos carbohidratos que son refinados, industrializados, que tienen una absorción rápida a nivel intestinal y que se convierten a glucosa fácilmente, estos tendrían que limitarse tremendamente. Ejemplos, denos ejemplos de esos alimentos que a lo que se está refiriendo. Las harinas blancas, pan,
fideos, pastas, galletas, el mismo arroz que ya está procesado y por supuesto todo lo que tenga azúcar. ¿Y cuáles son los Gaseosa, carbohidratos? jugos, etcétera. Perdón. ¿Y cuáles Sí, son me los decía. carbohidratos buenos? Los que Ok, sí podríamos entonces, consumir. Una persona puede consumir tubérculos, claro que sí. Puede consumir menestras, claro que sí. Ajá. Difícilmente un alimento natural tiene solo exclusivamente carbohidratos. También hay proteínas, también hay grasas. Entonces, estos alimentos industrializados sacan los nutrientes y lo hacen más agradable, etcétera. Tienen diversas funciones, pero se absorben muy rápido, elevan glucosa muy rápida Entendemos. y liberan insulina muy rápido. Los tentadores postrecitos. Los Esas dulces cosas, hipoglucémicos. Si una persona lo está escuchando en este momento y Sí. tomó conciencia, desmarcarse de la obesidad mórbida, ¿va a poder solo o sola o necesita de un endocrinólogo, de un nutricionista, hacer ejercicio, de un equipo quizás multidisciplinario? No pudo en 5 años y ahora lo está escuchando y dice, ya, mañana empiezo. ¿Va a poder sola? Sí, no, es bien difícil. Usualmente el manejo es multidisciplinario, no solamente a base de un especialista en nutrición o un endocrinólogo. Tiene que haber un psicólogo o a veces un psiquiatra para que vea la parte mental emocional alterada de estas personas, porque tienen una especie de adicción a ciertos alimentos y esto tiene su traducción desde la niñez inclusive. Entonces aquí hay una parte no solamente, como le digo, de ingesta y de falta de actividad. Hay muchos otros problemas que tienen que abarcar varios especialistas. Correcto. Bien, Muy bien. doctor. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a entender un poco más acerca de lo que es la obesidad y sobre todo el comentario que usted hace que esto es multicausal, es decir, hay muchas causas y no solamente depende de lo que como, lo que no como, si hago actividad física o no, hay muchísimos otros factores que deben tomarse en cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por la entrevista y gracias también a Valerie y Mauricio. Gracias, Buen día. doctor. El doctor Jesús Roca, médico endocrinólogo, estuvo con nosotros, Mauricio Valerio. Entonces, fíjense, es multicausal. El barrio en el que vives, por ejemplo, ¿hay oferta adecuada de buenos alimentos o todo lo que venden ahí es comida basura? Y además, doctor, una vez que uno come un dulce, el cuerpo le pide más. Así es. Es Ahí como... está el problema emocional, lo que dijo el ¿no? doctor. De repente necesitas ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra. Entonces, son muchos factores que contribuyen. La propaganda, por ejemplo. De acuerdo. Se abre entonces otro tema para otro día, doctor. Adicción a los dulces, adicción a la comida chatarra. ¿Por qué no pueden cortar esa cadena tan nociva, ¿no? En una línea ya excesiva de tiempo. ¿Y qué nos tiene, doctor, usted esta tarde en Espacio Vital? A ver, Mauricio, Valerie, pregunta para ustedes. Uy. Si compran unas verduritas y no son orgánicas, ¿cómo hacen para eliminarle los químicos que puedan tener? ¿Cómo las lavamos? Yo en 1 litro de agua y una gota de lejía. Así, pero eso será para las bacterias, Ajá, efectivamente. pero no para los No químicos, funciona. los pesticidas. Efectivamente. Yo nada, los paso por agua, doctor. No le estoy sacando Bueno, ningún... Hoy día, en la tarde, un experto nos va a decir, para las personas que no pueden comprar orgánico, qué cosas pueden hacer para limpiar lo que compran de pesticidas y otras sustancias Interesante. químicas. Muy El número de la interesante. salud va a ser el 73, es un número interesante, positivo, y la parte del cuerpo humano es el manguito rotador. Ah, Ese sí lo conozco. sí lo conozco, doctor. El manguito. Además de tanto agitar el pañuelo, ha protestado últimamente. Muy bien, doctor. Muy bien. Estaremos atentos a las Hasta 5 de la la tarde. tarde, Chao, entonces, en chao. Espacio Vital. Muchas gracias. Chao, que tenga buen día. Hacemos una breve pausa para escuchar el gran resumen de la hora y volvemos.